siguen a través de este medio. Dios los bendiga, Dios los guarde. Desde la mañana se ha estado recalcando esta partecita acerca de lo que es el amor. Y ahí en Corintios leíamos que el amor es sufrido, que es benigno, que no tiene envidia, que no es jactancioso, que no se irrita, que no guarda rencor, que no busca lo suyo. Y dice que el amor nunca deja de ser. ¿Quién nos mostró eso? Primero, el Señor. A través de su venida a este mundo y a través de la palabra. De tal manera amó Dios ¿a quién? Al mundo, que dio a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, sino que tenga una vida eterna. Y dice que nosotros le amamos a Él porque Él nos amó primero. Y también vemos ese amor reflejado a través del apóstol Pablo. Pablo estaba dispuesto también a dar aún su propia vida, y él decía: para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Pablo sufrió los embates de la vida, sufrió persecución, azotes, cárcel, fue apedreado, y todo esto por querer llevar la palabra a aquellos que no la habían conocido, y es conocido como el apóstol de los gentiles. Lo encarcelaron, y estando en la cárcel sentía el mismo amor por su pueblo, por los suyos, por los que no habían conocido. Escribió cartas a la iglesia, tanto de Éfeso, a la iglesia de Tesalónica, le escribió a Filemón, le escribió a todos aquellos, animando a la iglesia a que sintieran amor por quién, por Dios y por su prójimo. En el libro de los Efesios, él se presenta y dice: Pablo, apóstol de Jesucristo, por la voluntad de Dios, a los santos y fieles en Cristo Jesús, que están en Éfeso. En el versículo 3 dice: bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendiga con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo Jesús. Versículo 5 del capítulo 1, ¿no es cierto? Yo muy rápido. En amor, habiéndonos ¿qué? Predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad, para alabanza de la gloria de su gracia, con la cual nos hizo aceptos en él amado. Se presenta, dice para qué fuimos llamados, por qué fuimos llamados. En el capítulo 2, y lo rápido que vamos a terminarlo. Él os dio vida a vosotros cuando estabais ¿qué? Muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales ¿qué? Anduvisteis en otro tiempo siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. Él dice que usted y yo también anduvimos
en los pecados del mundo, ¿o no? Yo estuve más o menos hasta los 22 años. No conocía del Señor, hacía todo lo que el mundo hacía. Para este tiempo, igual que el mundo, estaba alistando para el 24 y el 31 y el 6 de Reyes y las festividades, y de por sí que venimos de familia fiestera, sino que le pregunten a mi familia. Nos inventábamos cualquier cosa para poder participar de las fiestas. Lo bonito que tenía y que tiene mi familia y que tenemos como familia es que nunca fuimos groseros. Eso es lo único. Que hoy en día la mayoría de personas son muy groseras. O yo no sé si ese es el nombre que les han colocado. Pero uno los ve que los nombran a toda hora con una grosería. Pero fiesteros, si veníamos, claro que sí. Y cuando no, era en la casa que se hacía fiesta y invitaban, casi que no se dejaban invitar a los de afuera porque pues, somos una familia grande. Suficiente el salón para nosotros. Éramos ahí. Pero cuando no, entonces las fiestas del salón comunal, porque eran muy bonitas. Allá podía ir uno, divertirse, pasarla bien, supuestamente. No era como ahora que van y se dan el abrazo de la feliz Navidad o el feliz año y luego la puñalada. No era ese tiempo, era tiempo sano donde se divertía, donde podía salir, donde podían ir, pero sin embargo viviendo las cosas del mundo, haciendo lo que los demás hacían. También nos emborrachábamos, también con mi hermano salíamos como músicos de tienda. Hermanito, ya partió para estar con el Señor. Pero quedan esos recuerdos, ¿no es cierto? Y el apóstol le está diciendo a los efesios que, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo y en los deseos de la carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de desobediencia, lo mismo que los demás, igualito. Pero hoy en día nos damos cuenta que hay gente que ha llegado a las congregaciones y se portan igual que los impíos, ¿o no? Y a veces hasta peor, porque hay gente que no conoce de Dios, pero que son muy nobles, son sencillos, tienen amor, brindan la mano a una persona, y hay cristianos que llegan al Evangelio y la misma familia dice, más valiera que no hubiera conocido, porque cambiaron, pero no para bien, cambiaron para mal. Se convierten en engañadores, mentirosos, hipócritas. Y entonces a veces hasta en el mismo hogar nos portamos mal, haciendo lo que por naturaleza dice lo mismo que quién, que los demás. Pero Dios, que es rico en misericordia, con su gran amor, con que nos amó, aún estando nosotros muertos, que dice, en pecado nos dio vida juntamente con Cristo, y dice, por gracia sois salvos. Esto no es un don de nosotros, es un don de Dios. Es que yo voy allá. No, ni siquiera le estamos haciendo falta a Dios. Dios nos hace falta a nosotros. Es que yo voy allá y lo hago y lo cojo y yo llevo. No es por eso. No es por lo que damos, es por lo que hacemos. Por gracia sois salvos, dice ahí.
Porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no es de vosotros, pues es un don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe, dice el versículo 9, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús. ¿Para qué? Para buenas obras. Debemos de hacerlas, debemos de ser bondadosos, debemos de ser dadivosos, debemos de dar cuando podemos. Pero eso no es porque nos va a llevar a la salvación. Dice que estamos hechos para eso. ¿Para hacer qué? Buenas obras. Porque somos hechuras suyas, creados en Cristo Jesús, para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano, para que viviéramos ¿en qué? En ellas. Vamos al capítulo 3. En el versículo 5 dice, en el versículo 4, leyendo lo cual podéis entender cuál sea mi conocimiento en el ministerio de Cristo, ministerio que en otras generaciones no se dio a conocer a los hijos de los hombres, como ahora he revelado a sus santos apóstoles y profetas por el Espíritu, que los gentiles son ¿qué? Coherederos y miembros del mismo cuerpo, y copartícipes de la promesa en Cristo Jesús por medio del Evangelio, del cual yo fui hecho ministro por el don de la gracia de Dios que me ha sido dada, según que la operación de su poder, a mí, que soy el menos, el más pequeño de todos los santos, me fue dada esta gracia de anunciaros entre los gentiles el Evangelio a los que inescrutables riquezas de Cristo. Él va presentando el Evangelio de una manera bonita a través de su carta a los efesios. Los efesios ya habían conocido y habían tenido la oportunidad, pero ahora, cuando ellos no tienen como su líder cerca, ¿qué empiezan a hacer? A descarriarse, a hacer cosas indebidas. Y el apóstol en la cárcel siente amor por ellos. ¿Y qué hace? Les escribe, los anima, los motiva. Al llegar al capítulo 4, él les está hablando acerca de la unidad en el Espíritu. ¿Cómo tenía que ser la iglesia? Unida. No que cada cual coge para un lado, hace lo que quiere, lo que le provoca. No, la iglesia tiene que ser diferente. Entonces en el capítulo 4, él les dice, yo pues preso en el Señor, os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamados. ¿Cómo? Con toda humildad y mansedumbre, soportándonos con paciencia los unos a los otros. ¿Cómo tiene que ser la iglesia? Unida. Tenemos que soportarnos. Todos no tenemos la misma capacidad, ¿no es cierto? La Biblia habla de amarnos los unos a los otros, soportándonos. Yo cometo errores. Por errores que haya cometido o que simplemente a otros les ocurrió decir, muchos a mí me han criticado, me han murmurado, me han mandado para el infierno ya. Algunos quieren verme allá y ya están dispuestos hasta irse conmigo, pues no más que por verme allá. Pero el Señor nos manda que debemos de qué? Amarnos, soportarnos. Hay gente
querida y muy especial, y así no estén con nosotros por alguna razón, perteneciendo a nuestros hermanos. Y hay otros que hasta el saludo nos lo quitaron, hermano. Que ya no me preocupa, porque yo encuentro personas que por la calle ya, que eran mis hermanos, nos abrazaban, nos dieron hasta regalos. Ahora no hay, hola, don José. Hola, señor Peque. No me preocupa porque es que ese es mi nombre, José. No me preocupa porque ese es mi apellido. No me preocupa eso. Otros escasitamente mueven la cabeza. Adiós, Dios los bendiga. Hay que soportarlo, ¿no es cierto? Y nosotros no vivimos de eso, ni de lo que los demás piensen o digan de nosotros, sino de lo que nosotros sentimos dentro. Porque hay veces que nos da coraje. ¿Cuánto les ha pasado? Ahora porque soy cristiano hasta el cuello de lo tuerzo. No, hay que soportarlo. Ahora mirábamos en la lectura que dio aquí mi hermanita, ¿no es cierto? Si estoy hasta mi propia vida y no tengo amor, ¿de qué me sirve? No me sirve de nada. Además, la Biblia dice que el amor es sufrido, que es benigno, que no es jactancioso, que no se irrita, que no guarda rencor. Pero hermano, nosotros encontramos gente en las iglesias hasta resentido, haciendo lo mismo que hacen los demás. Vamos un poquito más adelante. En el versículo 3, no vamos tan adelante. Sí. Solícitos en guardar ¿qué? La unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. Un cuerpo, un espíritu, como fuisteis también llamados en una misma esperanza de vuestra vocación. Un Señor, una fe, un bautismo, un Dios y Padre de todos, el cual es sobre todos y por todos y en todos, pero a cada uno de nosotros fue dada la gracia conforme a la medida del don de Cristo, por lo cual dice, subiendo a lo alto, llevó cautiva la cautividad y dio dones ¿a quién? A los hombres. A los hombres. ¿Con quién trabaja Dios? Con los hombres. Pero tenemos que dejarnos moldear por Él, tenemos que dejarnos llevar por Él. Cuando está hablando de esa unidad, está hablando de que tenemos que ser diferentes, que tenemos que aprender, que tenemos que conocer y que tenemos que llevar la vida, no como a nosotros nos parece, sino como está dentro de la palabra de Dios. Entonces, dice la Biblia en el versículo 11, Él mismo constituyó ¿qué? A unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de ¿qué? De perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. Es Dios quien coloca en cada lugar. Dice la Biblia que a unos ¿qué? Apóstoles, profetas, pastores, evangelistas, maestros, para edificar la obra, para edificarla, no para destruirla. Encontramos en algunos lugares que en lugar de edificar la obra que están haciendo, la destruyen. Y entonces cuando empiezan a destruirla, es cuando meten sus propias doctrinas y empiezan a decirle a la gente, no vaya allá, pero ¿qué hace usted allá? ¿Y por qué se ha metido? Y esa iglesia está muerta. ¿La iglesia está muerta? Si la iglesia está muerta es porque el Señor no ha resucitado. Pero si el Señor resucitó, la iglesia tiene que estar ¿qué? Activa. Porque nosotros pensamos que la iglesia somos aquí, los que estamos aquí. No, la iglesia es lo que el Señor compró y está en cualquier parte del mundo.
En cualquier lugar, allá donde nos están viendo, hermanos de México, Dios los bendiga, allá están, yo sé que ahí están. Allá está la iglesia. La iglesia no está muerta. La iglesia vive para siempre. Los que están muertos son los que tienen aquellas ideas erróneas de querer cambiar lo que la palabra dice por meter sus propias doctrinas. Y la Biblia dice que hay de aquellos, porque más les valiera no haber nacido. No, yo no puedo cambiar la palabra. ¿Para edificación de qué? Dice la Biblia. De la iglesia. En el versículo 14 del capítulo 4 dice: para que ya no seamos niños que fluctuantes, llevados por doquiera de todo viento de doctrina, por estratagema de hombre, que para engañar emplean con astucia las artimañas de qué? Del error. Porque dejamos de predicar la palabra, de enseñar la palabra, por buscar otros argumentos, porque aquí es donde tienen que venir y aquí es donde vamos a ser salvos, y en cambio aquel no, porque aquí se reúne la iglesia del Señor, el resto están perdidos. Entonces, ¿cómo vamos a hacer? Cuando se han aparecido tantos en este tiempo, entonces queden nuestros antepasados que murieron creyendo en lo que predicamos hoy. Se perdieron. Entonces, ¿qué de aquellos que dieron sus propias vidas por enseñarnos el Evangelio? Se perdieron. Por los nuevos que salieron. Es que eso ya es anticuado, eso ya no se debe ni leer. Esos coros antiguos ya no. ¿Cómo así que están cantando que yo soy testigo del poder de Dios? Pues si no son testigos, quiero decirle que es mejor que se conviertan para que sean testigos del poder de Dios y también lo puedan cantar por el milagro que le ha hecho en mí. Y critican, se pegan de cosas tan pequeñitas. Y entonces él habla de esa unidad en el Espíritu, pero vamos ahora sí a entrar a la palabra. Para ahora. La nueva vida en Cristo. Versículo 17. Esto pues digo y requiero en el Señor, que ya no andéis como los otros gentiles, que andan en vanidad de su mente, teniendo que el entendimiento entenebrecido, ajenos de la vida de Dios por la ignorancia que en ellos hay, por la dureza de su corazón, los cuales después que perdieron toda sensibilidad, se entregaron a la lascivia para cometer con avidez toda clase de impureza. Mas vosotros no habéis aprendido así a Cristo, si en verdad le habéis oído y habéis sido por él enseñados conforme a la verdad que está en Jesús. En cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos. Si no ha conocido de Dios, va a seguir siendo igual. Pero si conoce de Dios, tiene que haber un cambio. La Biblia dice, el que está en Cristo, ¿qué? Nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron y todo viene a ser hecho nuevo. Pero si estamos igual que los demás, no ha habido un cambio, no ha habido un conocimiento, no ha habido una verdad en nosotros. Conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. ¿Libres de qué? De toda atadura, de toda maldición, de toda ligadura, de toda opresión, de toda angustia, dolor, aflicción, tristeza, preocupación. Nos hará libres de todas estas cosas. Seremos completamente diferentes. Pero miren lo que sigue diciendo la Biblia. 23. Y renovaos en el espíritu de vuestra mente, y vestidos de qué? Del nuevo hombre creado según Dios en justicia, santidad y de verdad. Por lo cual, ¿qué dice?
desechando toda mentira, hablar verdad cada uno con su prójimo, porque somos miembros los unos de los otros. Ayudaos, pero no pequéis, no se ponga el sol sobre nuestro enojo, ni deis lugar al diablo, dice. Ayudaos, pero no pequéis. Como una persona, y aún siendo cristianos y yendo a una congregación, pueda durar hasta una semana sin hablarse, y a veces en su propio hogar. Yo no digo que no hay discusiones, claro, todos los matrimonios hay discusiones, y si no, pregúntale a mi esposa. Si ella no fuera de ese temperamento, yo no tendría que discutir. Aprovecho porque como no la están viendo, los que están en Facebook. Pero hay discusiones. Pero las discusiones son de 5 minutos cuando mucho. Y lo digo y está aquí presente, que están mis hijos. No nos quedamos dando los garrotes, no, y que usted vaya, quédese allá, y si quiere poner su familia, y si quiere poner. No, hermano, y duran pueden durar hasta de pronto más de una semana peleándose, agarrándose, y fuera de eso, hasta siendo groseros. Yo he visto evangélicos que han sido groseros. Discúlpame, hermano, que fue que se me salió. No, que te perdone yo, digo el disco. Yo es uno. Hermanos, que ya no me soporto. Pues si no me soporto, mire qué hace. Pero ¿por qué tienen que aguantarse los de la misma casa? ¿Por qué tienen que aguantarse sus mismos hijos, su misma esposa, su mismo esposo? Porque es que eso a veces es parejito que se trata. Y no tiene que ser así. ¿Dónde voy? Ya vamos en el 27. No le roben al diablo. El que hurtaba, no hurte más. Trabaje, dice, haciendo con sus manos lo que es bueno, para que tenga que compartir con el que padece necesidad. Parece que el que no trabaja se vuelve pícaro. No trabaja, no tiene que compartir, no tiene que dar. A veces no necesita uno tener mucho para poder dar, ¿no es cierto? A veces de lo poco, ¿de qué dio la viuda? De lo poco que tenía, dio todo su sustento, 2 monedas tenía. Y el Señor dijo, esta dio más que todos los que firmaron cheques y pusieron números seguidos. Esta dio más. Ay, si yo pudiera hacer, si no lo hace con lo poquito que tiene, nunca lo va a hacer. Nunca lo va a hacer. De poquito. Y Dios hace lo demás. ¿Por qué digo que hay gente hasta grosera? Sucedió en los Efesios. Pablo, ¿qué les dijo? Ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, sino la que sea buena para la necesaria edificación, a fin de dar gracias a quién, a los oyentes. Hay gente grosera, hermanos. Dicen groserías, vulgares. Y yo digo, no es que uno no la sepa, ¿no es cierto? Que no nos habría que eran groserías. Pero no las dicen. Algunos no las dicen. Pero las piensan. Las piensan. Dice el versículo 30, no contristéis al Espíritu Santo de Dios, por el cual fuisteis sellados para el día de la redención. Ay, si tienen su Biblia, lean conmigo, versículo 31. Quítese de vosotros toda amargura, enojo, ira, gritería,
maledicencia y toda malicia. ¿Qué es lo que tiene que quitarse de nosotros? Hay gente que habla, que piensa que nadie los está escuchando. Y fuera de eso, si no les contestan, ¿me escucharon o no? Quítese de vosotros eso. Yo aquí hablo ahorita para que me entiendan allá y para que me escuchen los que están en el sonido, no los que allá, no, los que están ahí escuchándonos a través de la radio, del internet, a través del YouTube, a través del Facebook, que nos pueden escuchar, que aquí dice, no es que el pastor fanático, ¿será que no se enoja? Claro que me enoja y hasta la actitud de otra persona me enoja. Y la Biblia dice que se quite de vosotros, ¿qué? Toda amargura. Cristianos amargados, hermano. Les pregunto, ¿cómo? Ay, pasándolo ¿para dónde? No se amanten, vivan bien, estemos contentos. Si tenemos dificultad, digamos, tenemos una dificultad, tengo un problema. Pero no se amargue. Enojo. ¿Ha visto personas que se les quitan hasta con el perro? ¿Qué culpa tiene el perrito? Sale a acariciarlo porque lo vio llegar y de saludo le dan una patada. Agradecidos, si hay algo cariñoso cuando uno llega a la casa, es un perrito, ¿o no? Yo tengo perritos allá en la casa. Alguno me escribió una vez porque manejo un Face por ahí público y entonces coloqué una foto de unos perritos que se mantenían en el parque. Había como unos 12 o 15 perritos allá en el parque y tomé la foto y la publiqué. Y no lo hice por los perritos, sino por los dueños de los perritos. Tienen un animalito, ¿por qué no tienen que abandonarlo? ¿Por qué no tienen que dejar allá? Cuídenlo, ¿no es cierto? Y cuando publiqué eso, alguien dijo, no, como los evangélicos no les gustan ni los perros, y si fuera a mi casa y encontrara semejante poco de perros que tengo yo allá. Pero es que los que tengo sí me gustan porque los tengo en la casa. Y entonces esos criticones ahí que piensan que es que no, si digo algo es porque no le gustó a ese. Si le digo al borracho, no es borracho, es evangélico, como no le gusta la cerveza, pues claro, no sea grosero, usted como es evangélico, ¿sí? En la encíclica del Juan 20, no, de Pablo VI, él dice, yo tengo uno de los libros de ellos, porque también los leemos, también, no estamos en contra de nada de eso, no. Leemos y miramos, y él dice, si hay algo que admirar a los evangélicos, dice ahí, el libro, si quieren yo saco una copia que les puedo dar, de Juan Pablo II, Juan Pablo I, fue el que más duró, ¿no es cierto? Sí. Y él hablando de las organizaciones, dijo, si hay algo que es que son respetuosos, no son groseros, animan a la gente para que no se gasten la plata en borracheras y para que traten bien en sus hogares. Y yo dije, eso se lo aplaudo a él, porque lo sacó en su libro y estaba enseñando a la iglesia. Y decía, tenemos que aprender de ellos, pero ellos tienen que aprender de nosotros a honrar la Virgen. Nosotros amamos también. Claro que la amamos, claro. Lo que pasa es que no la adoramos, pero la amamos, ¿no es cierto? No hablamos. Si a mí alguien habla mal de mi mamá, tiene problemas. Entonces yo pienso que al Señor Jesús le pasa lo mismo. Si hablamos mal de la madre de Él, posiblemente vamos a tener problemas, por eso la respetamos. Por eso creemos que no era una mujer brincona que andaba de fiesta en fiesta como nosotros en el tiempo antiguo. Creo que era alguien muy especial. Quítese de vosotros la amargura
¿Qué más? La ira, la gritería. Hay gente que, hermano, se pone de mal genio y no puede hablar pasito. Tiene que gritar para que todo el mundo sepa que está de mal genio. Y así esté en la casa y esté solamente con la persona que está discutiendo. Grita. Quítese de vosotros eso. Maledicencia y toda ¿qué? Toda malicia, porque si somos especialistas en eso, ser maliciosos, hermano. Ve a alguien que se tomó una polimalta y lo juzga que ya está tomando algo. Ya lo vi, con un poco de borrachos. Antes de que benignos unos con otros, misericordiosos, perdonándonos unos a otros como Dios también nos perdonó a nosotros en Cristo, perdonándonos. Cometemos errores, no somos ningunos santicos aquí en la tierra. Cometemos errores, pero qué bueno poderlos perdonar. Pero a veces no perdonamos porque pensamos que el pecador es el otro. Nosotros somos los santos. Tienen que hacernos reverencia. Ojalá mi esposa se arrodillara cuando yo llegue. Pero no es miedo, sino que no va a ser así. No va a ser así. Aquí me dicen, hermano, Dios lo bendiga, hermano. Y cuando llego a la casa me dicen, ¿trajo la leche? No traje nada, se devuelve. No. Pero tampoco me está. Ay, llegó San José. Arrodillemos, no, hermano. Mi esposa es mi esposa. Hablamos normal como pareja. Hablamos normal con mis hijos. Aleluya, aleluya. Usted es el adorador. Aleluya. No. Y él debe llegar aquí, llegó el pastor, un momento, limpiamos aquí, no, hermano. Padre, hijos, esposos, normal. Y cuando tenemos que hacernos un reclamo, tratamos de no gritar. Y si vamos a gritar, tratamos de mirar que no haya nadie más por ahí que nos vaya a escuchar, porque si hay algo feo es eso. Que los demás se den cuenta que somos groseros, que somos peritores, que somos altaneros, que somos envidiosos, que somos llenos de cantidad de cosas del mundo, que el Señor nos guarde, y podría seguirles enseñando lo que Pablo les estaba enseñando al libro a la iglesia de los Efesios, pero usted tiene su Biblia. Así que vamos a orar y vamos a decir, Señor, gracias por el momento y gracias por darnos la oportunidad de poder alabar y glorificar el santo nombre del Señor. Vamos a orar.